Bueno, muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Espero me puedan escuchar correctamente. El día de hoy vamos a trabajar entonces lo que tiene que ver con el tema religión. Recuerda, estamos en religión. El tema de los profetas más importantes. ¿Listo? Eh, ¿Alguien sabe de aquí qué es un profeta? Profe, Profe, son los profe, son que las personas predicen una cosa. pues hablan de Jesús y lo hablan en todo el mundo. Ajá. Profe, son las personas que presienten algo que va a pasar malo. Esos son adivinadores. No, mentira, mi vida, sí Profe, también cabe dentro de esto. Unas personas ¿Qué, pre- qué? ay, ¿Qué? bueno, que Predicen. por inspiración divina. Ajá. ¿Quién más iba a participar? Profe, le voy a buscar en Google, ya vuelvo. No, pues sí. No, nada más era para saber si sabían un poco. Bueno, los profetas son personas que son elegidas por Dios, en este caso, para recibir el mensaje que Él les envía a los humanos. Entonces, por ejemplo, es una persona escogida que, por ejemplo, se le aparece o le habla a Dios solamente a esa persona para decirle que va a suceder un evento, que ha sido escogido por Dios para predicar su palabra, para crear un milagro, ¿ya? Por ejemplo, Moisés fue un profeta de la palabra de Dios, el cual fue infundido con el poder de Dios para liberar el pueblo y el pueblo que estaba bajo el mandato del faraón, liberarlo y llevarlo a la tierra prometida. Si lo recuerdan, él tuvo el poder de abrir los mares por la mitad, abrir un mar por la mitad y poder pasar con el pueblo liberado. Y así fue infundido ay, esto se activó. Fue infundido por la divinidad del Señor y así pues pudo liberar un pueblo. Eso es lo que se le puede llamar un profeta. También se le puede llamar entonces, ajá, exacto, María José, el pueblo de Israel. Eh, Recuerden muchachos poner el nombre porque veo que solamente algunos lo han puesto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 lo han puesto y son 16 muchachos. Todavía falta gente que no ha puesto el nombre en el chat. Entonces, hubo varios que son importantes, ¿no? Entre Profe, ellos, mi nombre quedó ahí. ¿quién es mi nombre? Mariana Pantoja. A ver, yo veo. Yo llamo a los que están en el chat. Los que escribieron en el nombre en el chat son Santiago Caicedo, Samuel Zapata, Heidi Joana, Robin, Melanie, Laura, Santiago, Emanuel, María José, María Fernanda, Sergio y Mariana Pantoja. Pero de ahí nomás, los que no he llamado no han puesto el nombre todavía. Entonces, el mío sí está ahí. Gracias, profe. Ajá, Dana puso H, yo no sé qué significará H, Dana, pero bueno, tú sabrás. Bueno, sigamos entonces. Entonces, dentro de estos profetas, personas que pues son comunicadas por Dios, Dios habla a través de ellos, hay tres que son muy importantes. Uno, que es Abraham, el cual significa el padre de muchos pueblos, fue la primera persona que creyó que Dios era solo uno en el mundo y es el padre de las tres religiones más importantes, digamos que es como la persona que empezó a impartir la palabra de Dios, el primero que empezó a impartir la palabra de Dios dentro de las tres religiones más importantes que son el catolicismo, el judaísmo y ¿cómo es que se llama este? Se me olvida. La religión. cristianismo. ¿El qué? El Cristian. No, cristianismo ya lo dijimos.
perdón, no era catolicismo, el catolicismo es una rama del cristianismo. Cristianismo, judaísmo y es que el de la religión de los musulmanes se me olvida. ¿Testigos de Jehová, profe? No, no, El no, Islam. el Islam, eso, el Islam, el Islam. Qué mujer tan inteligente, gracias. Que es que los testigos de Jehová, no, los testigos de Jehová también son una rama del cristianismo. También está entonces el profeta Jeremías, que su nombre significa Dios me eleva, también conocido entonces como el profeta del peligro, y Dios lo llamó a la edad de los 13 años para que empezara entonces su vida profética, empezara entonces a predecir Son situaciones de 4 profetas, ¿no? 3. ¿Dónde está el cuarto? Y lo peor es que les di al principio, son 3. Digamos que sí, ¿no? Profetas hay muchos, Jesús era un profeta, ¿cierto? Pero digamos que uno de los 3 más importantes que aportaron, digamos, a la religión, incluyendo a Jesús, que Sí, obviamente no se porque puede dejar de lado, están estos 3. Profe, Abraham, dime. el profeta Elías, El- quien Dios se llevó a él en un carruaje de fuego. sí, el del arbusto de fuego, ¿no? ¿Y qué fue lo que dijo Elías? Es que no recuerdo en este momento. O su merced tampoco se acuerda ya. No sé, pero yo lo que sé es que Dios se lo llevó a él en un carruaje de fuego. Ajá, son como 4 profetas mayores, ¿cierto? ajá, Y como 12 o 13 Profesor. menores. ajá. Samuel Dime, también. ¿Samuel qué? Samuel también fue un profeta y que también escribió un libro. Que Dios lo Zapata, llamó ¿verdad que paciente. vos sos un profeta? ¿Cómo así? Sí, señor, yo soy un profeta. Vea, María, hombre, vea. Si a Jeremías lo llamaron a los 13 años. Bueno, sigamos No, entonces. Samuel no me acuerdo, el de la Biblia. Ah, y Santiago también. Sí, Santiago también. Pero vea, mi nombre significa enviado de Dios. No, Ave María. Bueno, sí, déjenme seguir, pues yo les sigo contando pues esto. Isaías entonces también tiene su significado de Dios salva y es considerado entonces el príncipe de los profetas, ya que Dios puso toda su confianza en él y es el mayor de los poetas de la Biblia, ¿cierto? Es digamos que los aportes que han hecho como tal al cristianismo. Profe, Dime. la anterior parte no se entiende, no veo bien. ¿Por qué? Espérate, yo lo pongo más grande. Se ve como todo borroso. Espérate que esto se traba a veces. ¿Ahí ven mejor? Sí, Sí, señor. profe. Sí, ahí ven mejor todo, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Bueno, Sí, señor. lo dejo unos segunditos para que puedan copiar o qué. Sí. Hágale, Sí, pues. señor. Profe, también puede enviar los links de esto por Pues es que yo WhatsApp, ¿cierto? Sí, es que yo los voy a enviar. Ok, profe. Bueno, voy a seguir y después lo siguen copiando, ¿listo? Porque es que por ahí un niño en estos días me regañó y me dijo, yo no voy a copiar nada que no sea dentro de la clase. Y entonces yo dije, bueno, pues es respetable y entendible. Sino que yo siempre les digo a ustedes que por favor no sean como caballitos desbocados a enviarme las anotaciones inmediatamente acá de la clase, no es necesario. Ustedes pueden tomarse su tiempo para tomar las anotaciones y eso sí, enviármelo antes del viernes. Si ya no me la envían el viernes, recuerden que me tienen que enviar con excusa del acudiente. Pero inmediatamente así que ya, no es necesario, no sean pacientes. Bueno, hechos más relevantes entonces de estos profetas. Abraham, por ejemplo, entre sus hechos más importantes es que fue el primer, como les digo, la primera persona que empezó a impartir que existía una religión con un solo Dios, es decir, a ser monoteísta. Y el segundo, que es el padre de las 3 religiones más importantes, esos son los hechos más importantes de Abraham. De Jeremías es que ayudó a la liberación de los esclavos y le demostró al pueblo que solo existía un Dios único y verdadero, ¿cierto? De Isaías, entonces sus hechos más importantes es que dejó un gran legado poético y tuvo una gran influencia para la religión cristiana.
No necesariamente fue el que lo inventó, no necesariamente fue el que lo escribió, pero su influencia fue lo que inspiró a otros para convertirse al cristianismo. Estos 3 profetas, entonces, pues han sido de gran importancia para la historia de la religión cristiana y también han tenido, pues, grandes cosas que los asemejan, que son muy similares. ¿Listo? ¿En qué se parecen? En que entre los 3 personajes, los 3 fueron escogidos por Dios, fueron profetas, supieron afrontar grandes momentos de crisis y no les importó dar su vida por Dios. Esas son, digamos, las cosas que se parecen entre ellos. Y los que los distancian es que fueron llamados en momentos y formas diferentes, obviamente, y tenían su propia manera de profetizar. Cada uno tenía una manera de llevar su palabra de Dios al pueblo. Aportes, por ejemplo, a la iglesia. Los aportes principales que dejaron entonces estos personajes son principalmente sus legados. Todo aquello que tiene que ver con los mandamientos, la palabra de Cristo, ¿cierto? Profe, alguien está viendo Bob Esponja. No, están escuchando a J Balvin. La señora Dana. Dana, te estamos escuchando, Dana. ¡Dana! Sí. Dios mío, santo bendito. Entonces, dejaron estos legados, ¿cierto? Todo aquello que fueron los mandamientos y lo que Cristo nos quería decir con su palabra, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a ver entonces un video muy importante referente a los profetas, ¿cierto? Para poder entenderlo más como con muñequitos y poder que ustedes tengan las preguntas que tengan que hacer referente a todo este tema. ¿Listo? Vamos a poner mucho cuidado al video. Si tienen algún problema, por favor, me lo dicen. Profe. Dime. También tenemos que tomar nota del video, solamente Sí, señor. lo de... Del video también hay que tomar nota. Ah, bueno, señor. Bueno, pues, Profe, Cuidado. una pregunta. una respuesta. Profesor, pero ¿usted nos va a enviar el video a nosotros? Que chi, hombre, que chi. Yo se los voy a enviar, hombre, tranquilo. Tranquila. Ok, gracias. Bueno, señorita. Ya les envío, ya entonces doy play. Pilas todos, porque de pronto les pregunto qué tal, qué han pensado, qué ideas les han salido. Ahora hablamos, pues. Habacuc. ¿Qué tienen en común estos nombres? Bueno, son 3 de los 15 profetas que tienen sus propios libros en la Biblia. Y si has intentado leer estos libros, es probable que te hayas perdido en su densa poesía y sus imágenes extrañas. Pero estos libros son súper importantes para entender la historia bíblica completa. Hablemos sobre cómo leer los profetas. Cuando escucho la palabra profeta, pienso en un vidente, en alguien que predice el futuro. Eso es lo que ser profeta significa en muchas culturas, pero no en la Biblia. Aunque los profetas bíblicos a veces hablan acerca del futuro, son mucho más que videntes. ¿Qué debería pensar sobre ellos? Bueno, fueron israelitas que tuvieron un encuentro radical con la presencia de Dios y fueron comisionados para ir y hablar en nombre de Dios. Como un representante. Sí, ¿y qué era lo que más les importaba? La alianza mutua que existía entre Dios y los israelitas. Sí, la alianza. Dios rescató a Israel de la esclavitud en Egipto y los invitó a convertirse en una nación de justicia y de generosidad, que representaría su carácter ante las naciones. Y entonces, esta alianza requería que todos los israelitas entregaran su confianza y lealtad solamente a Dios. En la Biblia, esta alianza se llama el pacto. Pero los líderes, los sacerdotes, los reyes, desviaron a Israel y quebrantaron el pacto. Así que aquí es donde los profetas llegaron para recordar a Israel de su papel en la alianza, y lo hicieron de 3 maneras. Primero, acusaban constantemente a Israel de violar los términos del pacto. Los cargos usualmente incluían idolatría, alianzas con otras naciones y sus dioses, y el permitir injusticia en contra del pobre. Entonces, son como abogados del pacto. Sí. Entonces, en segundo lugar, los profetas llamaban a Israel a arrepentirse, lo que simplemente significa dar la vuelta. Ellos hablaban de la justicia de Dios para perdonarlos, si simplemente confesaban y cambiaban su camino.
Pero Israel y sus líderes no cambiaron. Las cosas fueron de mal en peor. Y entonces, eso nos lleva a la tercera manera en que los profetas enfatizaron el pacto. Ellos anunciaban las consecuencias de quebrantarlo, lo que llamaban el día del Señor. Ah, sí, el Apocalipsis, visiones del fin del mundo. Bueno, algo así. Los profetas estaban interesados principalmente en cómo Dios traería su justicia sobre la corrupción de Israel y de las naciones violentas a su alrededor. Y mientras explicaban estos eventos locales, ellos frecuentemente utilizaban imágenes cósmicas. ¿Imágenes cósmicas? Sí, como Jeremías. Él describió el exilio de los israelitas a Babilonia como el desmoronamiento de la creación misma. La tierra se disuelve en caos y desorden. No hay luz, ni animales, ni personas. O Isaías describe la caída de Babilonia como la desintegración del cosmos. Las estrellas caen del cielo, el sol se oscurece. Para los profetas, cuando Dios actúa en la historia humana para traer justicia, es un día del Señor. Entonces, los profetas no están hablando acerca del fin del mundo. Bueno, espera, están haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Las imágenes cósmicas muestran cómo estos eventos importantes de su época encajan con la historia más amplia de la misión de Dios de derrocar toda nación corrupta y violenta de una vez por todas. A los profetas les importaba el presente y el futuro, y las imágenes cósmicas les permitían hablar acerca de ambas cosas al mismo tiempo. Entiendo. Entonces, no importa dónde vivas, el día del Señor son malas noticias si eres parte de Babilonia. Pero son buenas noticias si estás esperando el reino de Dios. El día del Señor apuntó al regreso de los exiliados a Jerusalén. Y una vez más, los profetas utilizan poesía cósmica para describirlo. Pueden ver una nueva Jerusalén como un nuevo jardín del Edén, con toda la humanidad viviendo en paz con los demás y con los animales. Y hay un nuevo rey mesiánico, quien restaura el reino de Dios en una creación renovada. Hermoso. Entonces, estos son los 3 temas en los profetas. Estos profetas debieron haber sido oradores muy poderosos y persuasivos. Bueno, algunos lo fueron, pero otros vivieron al margen. Frecuentemente realizaron actuaciones extrañas y simbólicas en público para comunicar su mensaje, como cuando Ezequiel se acostó sobre la tierra y construyó un modelo de Jerusalén siendo atacado por Babilonia, o cuando Isaías caminó desnudo durante 3 años como símbolo de la humillación del exilio. ¿Y las personas les pusieron atención? No mucho. Las historias en estos libros muestran cómo los profetas eran un grupo minoritario, en su mayoría rechazados por los líderes de Israel, y sus escritos eran una especie de literatura de oposición. La mayoría de las personas los ignoraron, esto es, hasta que sus advertencias se hicieron realidad en el exilio a Babilonia. Después de eso, las personas empezaron a tomar sus palabras en serio. Sí, las obras de esos profetas tempranos fueron heredadas por profetas tardíos sin nombre que estudiaron intensamente esos textos. Ellos fueron los que ordenaron las escrituras hebreas como las conocemos ahora, incluyendo los libros de los profetas. Bueno, y hay 15 libros de los profetas. Los 3 grandes son Isaías, Jeremías y Ezequiel. Luego hay una colección de 12 obras proféticas más breves, unificadas en un solo rollo. Y en cada uno de esos libros leerás historias acerca de los profetas y sus poemas y visiones, todas arregladas para mostrar el significado cósmico de la historia de Israel, cómo Dios transformará su historia trágica de fracaso y exilio. En una historia de esperanza y restauración para todas las naciones. Y es ese doble mensaje de advertencia profética y esperanza el que importaba tanto a los profetas. Y es un mensaje que todavía necesitamos escuchar hoy. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué me pueden decir del video? ¿Qué preguntas tienen? Hasta ahorita, ¿qué piensan del tema? Profe, que los profetas eran muy importantes para la vida de Israel. Ajá, sí, para la Biblia también, para su herencia en el cristianismo. ¿Qué más? ¿Quién más quiere participar? Que al Porque, principio profe, nadie le prestaba atención. Ay, estoy hablando yo. Por Dios, Caicedo, cálmate. Ya, ahora sí. tío, ándale, tío, Caicedo. Uy, pero Caicedo, yo no entiendo qué le pasa. Hágale, pues, hable, Caicedo. Lo tiene estresado la cuarentena.
Que al principio nadie le prestaba atención y cuando ya ocurrieron los hechos fue que le prestaron atención. Efectivamente. Listo. ¿Alguien más? ¿Una niña iba a Profe, hablar? que ellos también predecían el futuro y eran Ajá. israelitas. Ajá, sí, efectivamente. Profe, que los profetas, pues, siempre le creían mucho a Dios Ajá, y crean profecías, prácticamente lo crean, Profe, que para, siempre, o sea, decían las profecías y la gente como que no la miraba, no creía en eso y hasta que ocurrió, y ahí sí ya, pues, ya comenzaron a creer. efectivamente. A profe, creer. que siempre están esperando el supuesto día del Señor, que era el fin del mundo. Ajá, efectivamente. ¿Quién más? ¿Alguna duda les quedó sobre el tema? ¿Todavía tienen preguntas sobre el tema? No, Yo no, profe. profe. ¿Nadie tiene preguntas sobre el tema? No, profe. Bueno, muchachos. Recordarles Profe, de... dime. profe, que también Dios hablaba mucho detrás de los profetas. A través de los profetas hablaban mucho. A través, arriba, a la izquierda, a la derecha. No, o sea, a través. Por ejemplo, Dios les enviaba una palabra Ajá. para que para que ese profeta, esa persona que pues cree en Dios, Ajá. la compartiera a demás personas y esas personas compartieran esa palabra a demás personas y así. Ok, sí, efectivamente. Eso es lo que hacen entonces los profetas. Profesor, Bueno, dime. esa historia también o sea, esa historia también es parecida como la de Moisés, que Moisés sacó a todas las personas de Egipto y Ajá. resulta que Dios le estaba dando comida y como la gente ya estaba cansada de comer maná, entonces Dios les decidió darle todo lo que ellos querían y aún así los tenía y Dios los obligó que comieran harto y harto y no les importaba si ellos vomitaban por la nariz o por la boca. Ok, esa parte no me la sabía. Está interesante. Bueno, muchachos, muchas gracias por sus aportes. Espero que no queden dudas. Recuerden entonces que si van a enviar las anotaciones, tienen que enviarlas antes del viernes. Que no se vayan a ir como caballitos desbocados a entregarme eso inmediatamente, porque como me dijo un niño por ahí, yo no voy a hacer nada que no sea fuera de la clase, no. Lo que tratamos de hacer es que ustedes se tomen el tiempo de ver de nuevo las diapositivas que yo les muestro, de ver de nuevo el video y ver bien qué es lo que ustedes creen que es necesario anotar. ¿Listo? Entonces, así quedamos, muchachos. Espero que tengan un gran día y que Dios me los acompañe y me los bendiga. Ya, ¿Listo? profe. Chao, mis muchachos lindos. Nos vemos. Chao, profe. Feliz día. Chao, Chao. chao a todos. Feliz día. Chao. Chao.